Shalom a todos, hermanos, paz y bendiciones, bienvenidos a todos los que están de aquel lado. Hoy quería preparar, mejor dicho, preparé una presentación en la cual vamos a ver el concepto de los judíos del Mesías. Quizás usted dice, yo soy cristiano, ¿qué tengo que ver con los judíos? Precisamente porque Jesús era judío y tenemos que entender qué pensaban, qué creían en esa época, para entender mejor luego el diálogo de los evangelios sinópticos, que son los de Marcos, Juan, Lucas, Mateo, y bueno, y después Pablo también. Pablo era rabino y Jesús también era rabino. Mi Raboni, hay un pasaje que le dice a él, una de las mujeres, que también él le enseñaba. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Como les decía, para entender la cultura del Mesías y entender algunos significados. Antes de empezar a hablar de esto, quería comentarles, es de un rabino judío que cree en Jesús, y él cuenta que mejor que alguien que está dentro de ese mundo, pero que cree en Jesús y en Yeshua, y que nos cuente qué es lo que piensan los rabinos de lo que ellos interpretan por Mesías. Cuando finalice la clase yo voy a compartir el PDF, tiene muchísimos capítulos, yo tomé solamente 2 capítulos, porque él cuenta desde el inicio hasta Jesús, cómo fue cambiando lo que sería la interpretación de lo que era el Mesías. Como es muy largo, yo después voy a pasar el PDF para que ustedes lo lean si quieren completo, y después agregué unas cosas por mi cuenta. Yo voy a plantear solamente 2 capítulos, pero tiene como 15 capítulos, así que es muy resumido. Solamente me voy a centrar en lo que sería Ben Joseph y Ben José, Ben Joseph y Ben David, hijo de José, hijo de David, que es un video que yo había puesto ahí en el TikTok. Si no estás en mi TikTok, suscríbete. Eh, es un video que hablaba sobre este concepto. Entonces, bueno, quería contarles algunas cosas de glosario. Vamos a hablar así resumidamente lo que es el Targum. Targum es una interpretación aramea de la Biblia, un compilado por los judíos antes que naciese Jesús en la época del Segundo Templo, que son diferentes interpretaciones. Otra cosa que vamos a mencionar, esto lo menciono muy por arriba, pero para que ustedes sepan de qué estamos hablando, lo que se llama Midrashim. Midrashim viene de Midrash, que es interpretación. Cuando los judíos quieren explicar alguna verdad espiritual y hacen una historia para explicar alguna situación, se llama Midrash, que en nuestras Biblias lo conocemos como parábolas, pero en el mundo judío se le conoce como Midrash. Después vamos a hablar un poquito, a mencionar, no hablar, sino mencionar lo que es el Zohar. Zohar es un libro judío místico que se hizo basado en el Talmud. Eso para que sepan más o menos, si lo menciono, para que tengan una vaga idea a qué se refiere. Bueno, entonces vamos a empezar, sin más. Claro, sí, sí, Midrash significa buscar, investigar. Bueno, empecemos. ¿Qué es el Mesías judío? Les repito, si usted quizás se encontró con este video por casualidad, si lo ve después en YouTube, y es un cristiano, en el pensamiento cristiano dice, bueno, pero los judíos ya está, Dios desechó ese pueblo, no me interesa. En realidad les tendría que interesar no para convertirse al judaísmo, obviamente, sino para entender un poco mejor, o sea, cuánto sinceramente leen el Nuevo Testamento, como se llama en el cristianismo, o Antiguo Testamento, y lo entienden 100%. Creo que seríamos muy soberbios y todos, y me incluyo a decir que entendemos todas las cosas. Hay muchas cosas que sinceramente no entendemos, por decirlo de una forma, quizás entendemos un 30% en el cristianismo, porque no estuvimos en esa cultura. Entonces vamos a ver cómo piensan los rabinos y cómo interpretan. Todo esto está sacado de la Torá, de las Escrituras, para saber cómo piensan ellos, y van a ver que es muy familiar a cómo pensaba, cómo hablaba y cómo se expresaba Yeshua, es decir, Jesús. Entonces, ¿qué piensan en la actualidad, por ejemplo, qué es el Mesías judío? En el concepto sobre el Mesías que se sostiene comúnmente en el siglo XX entre los judíos, el Mesías es alguien que va a introducir en la tierra la conocida paz de la humanidad desde tiempos antiguos. Están de acuerdo que cuando venga el Mesías, el león morará con el cordero, esto es una profecía de Isaías, e impartirá la paz, ¿sí? Sin embargo, para los judíos, ¿no? Todo esto que estoy hablando lo saco de este libro que después se lo voy a pasar. Dice que para ellos
a gran parte de los judíos, ese día no les parece más cerca de hace 4.000 años, cuando se le dio la promesa a Abraham. Recordemos que ellos todavía están esperando al Mesías. Muchos de los judíos en todo este tiempo abandonaron la fe, porque ven que no se cumple todo esto. La mayoría del pueblo judío no comprende, sin embargo, cuál es el concepto judío del Mesías, o mejor dicho, que el concepto Mesías que se tiene ahora no es el concepto tradicional. Vamos a ver ahora un poquito más adelante que después de que nace Yeshua, es decir, Jesús, antes de Jesús había muchas interpretaciones de lo que era el Mesías. Déjalo, se escucha una complejidad. No, un segundito. Ponerle acá. Ahí está, listo. Se escucha una copia. Perfecto. Entonces, ¿en dónde estaba? Perdón, eso después lo edito. Así, el concepto judío tradicional. Cuando nace Yeshua, es decir, Jesús, era muy evidente que Jesús era el Mesías. Entonces los judíos empezaron a distorsionar la imagen de Yeshua para que no pareciese que se cumplen las profecías. O sea, vamos a ver que después, a lo largo de la historia, empieza como una lucha entre judíos y cristianos, después del Segundo Templo. Entonces, bueno, a lo que voy, que lo que es establecer la paz como el Mesías, lo que sería el concepto del judaísmo, pasan por alto el rol de Mesías como siervo. O sea, ellos hablan mucho del Mesías reinante, pero no tocan mucho el concepto de Mesías como un siervo. En la diáspora, esto es lo que mencionaba, los judíos necesitaban hallar maneras de mantener unido a su pueblo. Entonces reforzaron la creencia de que el Jesús era el Mesías de los cristianos, no el judío. Para lograr esto, como les decía, distorsionaban el cuadro del Mesías para que no encuadre con las profecías. En el judaísmo moderno no se le da importancia a lo que sería la descendencia genealógica, quizás porque en el año 70, cuando fue destruido el templo, junto con el segundo templo, se destruyó toda la línea genealógica, ellos que anotaban las líneas genealógicas, entonces ellos piensan que, o sea, podríamos sacar la conclusión de que el Mesías vino antes de la destrucción del templo, o que la prueba física de su genealogía no es necesaria porque se va a revelar cuando venga, o bueno, peor aún lo que pasa con muchos judíos que ni siquiera piensan que vendrá porque pasó tanto tiempo, pero la mayoría de los rabinos aún creen en el concepto bíblico del Mesías. Los que creen en eso optan por la explicación de que la prueba genealógica es innecesaria porque el Mesías se identificará de otras maneras. Entonces, los rabinos hablan acerca del Mesías. La gente anhela la perfección en un mundo imperfecto y la vindicación de los justos en un mundo de injusticia. Los profetas predijeron un tiempo cuando el Mesías haría expiación final por los pecados, tanto de los judíos como de los gentiles. La Tanaj, recordemos que Tanaj, estamos hablando de lo que sería la Torá, el libro de los profetas y el libro de los salmos. Enseña que el Goel, es decir, el pariente redentor, vendrá de Sión, y aquellos que se vuelven de las transgresiones de Jacob. Esto está en Isaías 59:20. Esto es como interpretan ellos, ¿sí? Las profecías inspiradas por el Espíritu Santo revelan que Israel y la humanidad serán redimidas por la fe en el Mesías. Bien, entonces, los conceptos tradicionales, vamos a empezar desde el principio, después vamos a saltarnos al concepto de Ben Yosef. Todo lo demás no lo voy a explicar, después lo pueden leer si ustedes quieren tranquilos. Entonces, Génesis 1:4, a ver cómo interpretan los rabinos. Estamos hablando de interpretaciones que ya vienen desde muchísimo antes de que nazca Yeshua, ¿sí? que se conservan hasta el día de hoy, pero estamos hablando de interpretaciones que salen de la misma Torá. Génesis 1:4 dice, y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Acá los rabinos dicen, pero ¿cómo puede ser? Hay dos luces, primero hace el sol y después dice que hace la luz, que por dos veces hace la luz. ¿Qué interpretan ellos por este pasaje? Los rabinos del siglo pasado consideran que el Mesías era el centro de toda la creación. Se discute al Mesías en el contexto de la luz, en el relato de Génesis sobre la creación. Según los rabinos, esa luz especial fue creada antes que el sol, la luna y las estrellas. Esa luz es la luz del Mesías. Fíjense que el concepto rabínico no está muy lejos de lo que dice Pablo, que era rabino, que decía que Yeshua estaba antes de la fundación del mundo. Fíjense cómo estamos viendo conceptos rabínicos que encontramos en el pacto renovado. Para enseñarte que Elohim vio la generación del Mesías y sus obras antes de que se creara el universo, y él escondió al Mesías debajo de su trono de gloria.
El Talmud es un libro que escribió, o sea, que fue una compilación que se dio por un milenio, un poquito más de un milenio, de interpretaciones de la Torá de los judíos. Entonces, otra referencia rabínica dice que todos los profetas, esto es literatura rabínica, dice, todos los profetas que profetizaron han hecho solamente predicciones concernientes al Mesías. En cuanto a la eternidad, se dice en Isaías 64:4, ni ojo ha visto, oh poderoso, aparte de ti, el que ha preparado para quienes esperan en él. En nuestras traducciones lo dicen de una forma diferente, pero el concepto es el mismo, que Dios preparó cosas que ojos no vio ni oído yo. Ellos interpretan que eso está hablando todo del Mesías. Los rabinos estaban conscientes de que en el Tanaj predicería que el Mesías sería tanto humillado como exaltado. Trataron de resolver esta aparente contradicción de tres maneras diferentes. ¿Qué es lo que pasó acá? Los rabinos decían, bueno, vemos que acá en las escrituras habla de un Mesías que va a venir, pero que es como que es sufriente, pero después también aparece un Mesías reinante. Entonces, la dicotomía que se generaba era cómo era, si iban a venir juntos, si eran diferentes, en qué tiempos. Bueno, a lo largo de varios siglos fueron debatiendo y llegaron a tres posibles interpretaciones. Esto quiero aclararlo, que es muy importante. En el mundo judío, cuando hay diferentes interpretaciones, se respetan, se aceptan. Diferente del mundo cristiano, que es que vos no pensás como yo, te vas al infierno. Bueno, básicamente sería así. Así no es como en la época de Yeshua. Podían tener diferentes interpretaciones de un pasaje y vivían en armonía. No había lucha, no era yo tengo la verdad absoluta. O sea, entonces ellos le dieron tres interpretaciones referente a estos dos Mesías, Ben Yosef y Ben David. La primera posibilidad desarrollada en el Talmud, o sea, tres posibilidades de qué se refiere con estos Mesías, uno sufriente y otro reinante, o sea, que si son los mismos, si son diferentes, que cuando vienen, llegaron a tres conclusiones. La primera, en el Talmud, dice que fue el Mesías, existía desde antes de la creación del mundo y vino a la tierra cuando fue destruido el segundo templo. Quiero hacer una aclaración que también es importante. Cuando yo hablo de Mesías sufriente, usted si nació en el cristianismo, yo creo que en el grupo el 100% venimos del cristianismo, no nos es difícil ver encontrar al Mesías sufriente en las escrituras. Consideren que ellos no se crían con una cultura cristiana, ellos se crían diferentes y es más difícil encontrar al Mesías sufriente, porque los judíos lo ocultaron, después de Yeshua lo trataron de ocultar y distorsionar para que no se viese. Entonces los judíos no crecen con la literatura. Ningún judío nunca leyó el pacto renovado que tenemos nosotros. Entonces, para nosotros es más sencillo encontrarlo, en cambio ellos no tanto. Entonces, en el Talmud babilónico dice, estamos hablando de la primera postura, en el Talmud babilónico, porque se escribió en Babilonia, dice que se sienta a las puertas de la ciudad de Roma. Esto lo podemos ver que lo saca de Proverbios 8. Y sufre aflicción de su pueblo, allí esperan el llamado de Dios para salir como salvador y exaltado y producir la salvación de Israel. Este concepto fue abandonado con el tiempo, tal vez porque se parecía mucho al concepto del cristianismo. Imagínense que esto se pensaba antes de que naciese Yeshua, cuando nació como que o sea, por decantación era Yeshua el Mesías, pero entonces lo fueron abandonando este concepto. Una segunda explicación dice que aparentemente el Mesías viene como humillado y exaltado, aparece otras partes del Talmud. Yeshua Ben Levi, que era un rabino conocido, combina los dos pasajes paradójicos en el que dice, he aquí, entonces, esto es Daniel 7:13, como el Hijo del Hombre vino sobre las nubes del cielo. En Zacarías 9:9 dice, bueno, lo anterior es mostrando la gloria del Mesías. Después aparece montado en un burrino, Zacarías 9:9, y explica de la siguiente manera, dice, cuando venga el Mesías, si Israel es digno, es decir, si hace las cosas bien, si es apegado a la ley de Dios, el Mesías va a venir en las nubes, pero si hace las cosas mal, va a venir en un pollino, humillado. Y hay una tercera solución que dice el Talmud babilónico, dice que son dos roles distintos, que son dos Mesías diferentes. El primero es Ben Yosef, que combate y sufre la extrema humillación, y es traspasado cumpliendo la profecía de Zacarías, y el segundo es Ben David, quien viene después, quien Elohim le dice en Salmo 2:7, te daré decreto y el Señor te ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré, epídeme y te daré las naciones por la tierra. Si ustedes buscan en Google Ben Yosef y Ben David, hay muchos rabinos que tienen esta postura, que dicen, no, que el Mesías son dos Mesías diferentes, uno es el Mesías reinante que va a reinar, y después el Mesías sufriente que va a ser siervo al Mesías reinante, ¿sí?
Estas son posturas que tienen en el judaísmo. Por eso después entendemos mejor cuando viene Yeshua y dice, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Había un dilema, no estaba claro quién era el Mesías. Por eso después Yohanan, o sea, Juan, le dice, ¿eres tú el que viene o va a venir otro? No, soy yo, le dice Yeshua, le manda las señales. Entonces, vemos, ahora podemos encajar las piezas de muchas cosas del Nuevo Testamento, cuando en el año, en el siglo I, había mucho especulación y escuelas de diferentes interpretaciones, por eso se arma tanto revuelo con el tema del Mesías, el concepto mesiánico. Entonces, los rabinos fallaron en reconocer la otra posibilidad. Fíjense que de estas tres interpretaciones fallaron, ¿en qué sentido? En que fallaron en reconocer que el Mesías, o sea, una tercera explicación podría, una cuarta explicación podría ser esta que les voy a mencionar, que ellos no la tienen en cuenta y resolvería este dilema que ellos tienen, que es que el Mesías habría de expiar los pecados del pueblo primero, para después volver exaltado para establecer su reino. Este concepto, por supuesto, lleva inevitablemente a Yeshua como el Mesías. Una verdad que se les escapó a los rabinos del pasado y presente es esta teoría que mejor resuelve esta paradoja, de que el Mesías habría de venir en dos diferentes eras, con dos propósitos diferentes. Con este modelo en mente, es apropiado comenzar a identificar al Mesías prometido en el principio con Eva. Bueno, vamos a empezar ahora en Génesis. Después, como les explicaba, todo lo demás lo vamos a saltear y vamos a ir directo al concepto de Ben Yosef Ben David. El Mesías prometido a Eva en el principio, ¿sí? Escuchen porque es muy interesante. El primer rayo de la promesa para redimir a la humanidad se encuentra en los primeros pasajes de la Tanaj, es decir, en Génesis. Esta profecía de redención se dio después del gran desastre que le sobrevino a nuestros primeros antepasados. La serpiente antigua era más astuta que cualquier otra criatura y resultó irresistible para Eva cuando la tienta. Y luego para Adán. Dios le entregó a Adán y a Eva prácticamente el reino libre en el jardín. Cuando ellos pecan, desobedeciendo el único mandamiento que tenían, entonces inmediatamente cae juicio, pero también cae una promesa de redención. Junto con el castigo vino la bendición, una promesa para la humanidad. La serpiente, a la que Satán había usado para extraviar a la humanidad, y la simiente de la mujer, que le propinaría un golpe fatal en la cabeza a la serpiente, y la simiente de la mujer a su vez recibiría la herida del talón de un golpe no fatal. Esto está el conocidísimo Génesis, cuando dice, tú le herirás en la cabeza y él te dirá en el calcañar, ¿sí? Hablando de las dos simientes, de la mujer y de la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que piensan los judíos respecto a esto? Uno de los más grandes comentaristas judíos del siglo XII y XIII, el rabí Kimhi, le dio apoyo a este pasaje como una profecía sobre la redención de la humanidad por parte del Mesías. Y Adán conoció a su esposa, y ella concibió y produjo a Caín, y ella dijo, he obtenido al hombre, al mensajero del Señor. Fíjese qué interesante lo que interpretan los rabinos. Dicen que cuando Eva dice, cuando el Dios le da la promesa de que iba a ser redimida la raza, Eva pensó que iba a ser en lo inmediato. Entonces, cuando tiene a Caín, le pone de nombre, sería el mensajero del Señor. Se pensaba que era Caín el que iba a redimir la humanidad. Esto a veces pasa mucho con nosotros, que recibimos una palabra o algo y pensamos que es el inmediato y no vemos desde la perspectiva del Señor, que a veces no es instantáneo. Entonces, en Génesis 4:25, dice que Dios llamó, imagínense que cuando Caín mata a Abel, las esperanzas de Eva se hacen trizas. ¿Por qué? Porque si Caín era el que iba a redimir la humanidad y mató al hermano, quedó descalificado Caín por matarlo, y Abel estaba muerto, se perdieron las esperanzas. Por eso luego cuando Eva tiene a su tercer hijo, a Set, Génesis 4:25, dice, conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque pensó, Elohim me ha concedido otro simiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Estos versos indican que Eva esperaba más que un hijo terrenal. Por sus exclamaciones, uno esperaba que cumpliría literalmente la promesa, lo que decíamos recién. Presumiblemente cuando Caín mató a Abel, las esperanzas de Eva, la simiente prometida, se desvanecieron. Sin embargo, Eva conoció que Caín, quien Eva creía que sería el hombre, no lo era. Siendo que Abel estaba muerto, él no podía calificar, así que el señalado seguiría próximo por la línea de Eva, que sería Set. Entonces se definió la línea genealógica. En el libro este que luego yo les voy a pasar, van a ver cómo va avanzando de genealogías en genealogías,
Ahora vamos a saltar a una de las partes centrales del libro que habla de Ben Yosef y Ben David, por una cuestión de tiempo, obviamente no expliqué todo lo demás. Bien, el Mesías sufriente, hijo de Ben Yosef, ¿de dónde sale este concepto? Hay dos líneas de profecías muy distintas en las Escrituras concerniente al Mesías. Una línea lo presenta como humilde, sufriente, y otro como salvador. Estas dos funciones competitivas del Mesías se conocen en el Talmud y otras fuentes judías al Mesías sufriente, como se lo refiere al Mesías Ben Yosef. Al final de todo esto les voy a mostrar el paralelismo, porque los judíos no reconocen a Yeshua como el siervo sufriente. Al final de todo esto de lo que estamos hablando, vamos a ver unas similitudes entre Yosef, que es José, Yosef es en hebreo, y Yeshua, que se van a quedar con la boca abierta. Bien, entonces dice Zacarías que profetizó Ben Yosef, el siervo sufriente, Zacarías 9:9, perdón, él es el rey de Sión, sin embargo, es humilde y monta un burrito. Hay pocas dudas de que en el Talmud interpreta este versículo como se refiere al Mesías. Cita 3 veces en el Talmud babilónico y siempre con una connotación mesiánica. Otra referencia talmúdica se dice en el capítulo 10. Este Mesías Ben Yosef, es decir, hijo del Mesías sufriente, hijo de José, un comentario rabínico interpreta este verso diciendo que el Mesías no es solamente humilde, sino también oprimido. Zacarías no fue el único profeta que habló de la humillación del Mesías. En cuanto a él, Isaías escribió, ahí está el pasaje, después si quiere contrastarlo, Isaías 53 dice, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada uno se ha vuelto por su propio camino, y el Señor ha puesto sobre él las iniquidades de todos nosotros, mas él no abrió su boca. Todos nosotros, esto es lo que interpretan ellos, todos nosotros somos indignos, por lo tanto no habría otra manera para el Mesías de venir sino por la humillación y sacrificio. Isaías se refiere al Mesías como siervo, en el pasaje que dice, aquí mi siervo, a quien sostengo, pues he puesto mi espíritu sobre él. Muchos comentaristas judíos están de acuerdo en que este pasaje se refiere al Mesías. Un Targum, Targum como decíamos, es una interpretación, el Targum no. Sí, el Targum es la traducción de la Biblia del arameo. Dice, aquí mi siervo, el Mesías, yo lo acercaré, mi escogido, a quien mi menra, o sea, la palabra, el levar, se complace, ¿no? Acá está, bueno, Juan 1:1. Los Midrashim, esto habíamos explicado hace un ratito, que son interpretaciones de ellos en sus libros, los Midrashim apoyan el punto de vista de que Isaías está hablando del Redentor en este pasaje. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas judíos en este pasaje lo refieren, o sea, a ver, se los voy a explicar, yo se los traduzco. Los judíos se justifican a que cuando nosotros leemos el pasaje del siervo sufriente, ellos dicen que se refiere a Isaías y no al Mesías, o sea, como que lo fuerzan el pasaje para decir, cuando habla del siervo sufriente no se refiere al Mesías, sino al pueblo de Israel. Esto es muy insólito, ya que en ambos pasajes son tan semejantes. En el primer pasaje, en el Señor lo sostienen, en el segundo pasaje, al Señor lo ungen, en ambos pasajes el Espíritu del Señor está sobre él, en ambos pasajes aquel de quien habla el profeta es humilde y trae justicia a los oprimidos, vindica a los perseguidos y trae justicia a los pobres y necesitados. Tiene más sentido relacionar este pasaje con la misma persona. Estos dos pasajes no son las únicas profecías de Isaías sobre el siervo del Señor. Hay una descripción más completa en él en los últimos 3 versículos del capítulo 52 y 53 de Isaías. Aunque estos pasajes no son parte de las lecturas proféticas de la Haftarah en la sinagoga, son sin embargo un canon importante y muy discutido en la literatura religiosa judía. Es decir, que los judíos, cuando hacen su liturgia del Sefer, en la época cuando ellos retornan, después de la destrucción del primer templo, ellos retornan a lo que es Esdras, y establecen unas porciones de lectura, porque si iban a ir de vuelta al cautiverio querían establecer una que hasta el día de hoy se lee, que se llama Haftarah porciones, y en esas porciones que leen año por año, estas partes del capítulo de que habla del siervo sufriente no aparecen en su liturgia que hacen, o sea, como que lo sacaron para que no se lo leyese. Pero, sin embargo, los rabinos a una voz aceptan y afirman la opinión de que el profeta está hablando del Mesías. Bien, el Targum continúa en el capítulo 53, tiene que ser el Mesías porque nadie habría de edificar el templo, es una tradición religiosa judía. El Targum parafrasea los primeros versículos como conscientes de una referencia al Mesías. Bueno, o sea, en resumidas cuentas, hay diversidad de opiniones de literatura judía que hablan de eso. Entonces, el Talmud, el Targum, los Midrashim, el Zohar y las Pesquita Rabati, estos son canon que no entraron dentro
del Talmud. Es como decir, nosotros tenemos nuestra Biblia y tenemos libros que no entraron dentro del canon, como ser el de Enoch, el segunda, tercera de Esdras, el Macabeos. Entonces ellos, cuando cerraron el Talmud, hay algunos escritos que quedaron afuera como este, pero que en todos ellos se reconoce a un Mesías sufriente en cumplimiento de Isaías 53 y otras descripciones semejantes en la Tanaj. Lo que parece estar en claro a estas fuentes y autoridades rabínicas han estado al tanto de la clara enseñanza de las Escrituras concerniente al Mesías sufriente que moriría. Hay en adicción al concepto de un Mesías Ben Yosef, un Mesías Ben David, que sería exaltado como Rey Eterno, aunque algunas fuentes rabínicas identifican a estos Mesías, de hecho son bíblicamente uno solo, y una realidad es que estos rabinos fallaron a captar esta realidad, de que los dos Mesías eran uno. Esta es lo que falló. Bien, entonces esta es la definición de Ben Yosef. Vamos a ver el concepto de Ben David, y después voy a finalizar con una diapositiva que le van a entender mucho mejor, así que quédense hasta el final, no se vayan. Quizás a muchos les parece mucha información, tómense su tiempo, y si hay algo que no entienden, pásenlo de largo, después lo googlean. Sé que es mucha información, pero está bueno ir familiarizándose con estos conceptos. Entonces, el exaltado Ben David, el reinante. La humillación precede la exaltación, esto dice en Proverbio 18:22. Este es un patrón que luego de la humillación viene la exaltación, es un patrón general en las Sagradas Escrituras. Algunos profetas tuvieron vindicados durante su vida, como Moisés, Elías, pero la mayoría de los ungidos en las Escrituras sufrieron rechazos y hasta el martirio, antes de que el pueblo se arrepienta y aceptara su mensaje. Este es el caso del Mesías, también sufrió y murió de acuerdo con la descripción de los profetas, fue despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y relacionado con el dolor, ahí tienen la fuente en Isaías, fue cortado de la tierra de los vivos, Isaías 53:8, dispusieron su sepultura con los malvados y con los ricos, fue su muerte, Isaías 53:9. Este es el Mesías, el Salvador sufriente. Los escritos sagrados, sin embargo, hablan también de un Mesías Ben David exaltado, sobre el atributo real del Mesías exaltado. Está escrito en Daniel 7:12, ¿no? Que acá dice que viene de las nubes del cielo con la gloria, ancianos de día, que todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán, su dominio será dominio eterno, que no pasará, y su reino nunca será destruido. Ciertamente es incuestionable que la exposición y el entendimiento rabínico de las Escrituras era que había una resurrección general para la gloria de los justos en los días, de los días mesiánicos. En principio, el número 13 del credo de Maimónides dice de la fe de ellos, declara: creo en plena fe que habrá una resurrección de los muertos cuando sea la voluntad del bendito Creador. Maimónides es un tema aparte, cuando él vino como que él era anti-Mesías, o sea, antes de que naciese Yeshua, entre los rabinos había un concepto de que la identidad del Mesías era una identidad divina. Después de Maimónides o después de Yeshua hasta Maimónides, dicen que no, que el Mesías que tiene que venir no tiene que ser divino, sino que tiene que ser humano, naciendo del linaje de Judá. Entonces como que cambiaron la concepción del Mesías de cuando antes de que él naciese. Los rabinos talmúdicos dudaban de que hubiese una resurrección, estaban inclinados a creer que la resurrección sería para los justos. Acerca de cuando viene la resurrección del Mesías, las fuentes talmúdicas son relativamente escasas. Algunas fuentes expresan que el Mesías religioso y el sufriente serían resucitados entre los muertos. Este Mesías resucitado son características semejantes a David. Concerniente al Mesías, está claro por las Escrituras que, aunque sufría una muerte por ejecución, ahí están los pasajes, sería dejado en el sepulcro, y el profeta Zacarías dice que va a ser traspasado. Habla también de cómo, venido en poder, reina sobre Jerusalén, y quien profetizó la muerte dolorosa y humillante se refería también a como el Gibor, el héroe poderoso. En Isaías 9:6 se sienta en el trono de David para siempre. Entonces estamos viendo lo que interpretan los judíos. Bien, perfecto, sé que es mucha información, pero ahora vamos a pasar en un cuadro comparativo en el cual van a entender mucho más esto que estamos diciendo, en todo lo que ocurre en las Escrituras, en la Tanaj. Siempre es una sombra profética de lo que iba a venir más adelante. Vamos a pasar a un cuadro comparativo, y ya con esto finalizamos y les va a quedar todo muchísimo más claro. Esperen que pongo acá dejar de compartir. Y vamos a pasar con el cuadro comparativo. Sí, no, por ahora saludos. Ok, perfecto, bueno. ¿Ahí se ve bien? ¿Cuadro? Sí. ¿Empezamos? Bueno. Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo.
entre lo que sería José, Ben Yosef, que es donde se toma el concepto de siervo sufriente. Algo interesante, que lo que es José, o sea, Yosef en hebreo, en el mundo judío se lo toma como el Sadik. Sadik es el justo, porque él se mantuvo íntegro. Él fue perfecto, él se mantuvo justo, íntegro. Incluso estaba en Egipto, que era un lugar bajo, un lugar que había, no se practicaba Torah y se mantuvo íntegro en sus principios. Entonces se lo conoce como el justo. Interesante que también, ahora vamos a ver cómo Yeshua es un prototipo, ¿no? O sea, una prefigura de. Entonces, vamos a ver este cuadro comparativo. A la izquierda tenemos las cosas que hizo Yosef, y en la derecha vamos a ver cómo se cumplió esta profecía en Yeshua como siervo sufriente, que fue en su primer venida. Entonces, tenemos al principio que José tiene dos sueños, ustedes lo recuerdan, el de las gavillas y el de las dos estrellas. Hay algo, esto está yo obviamente no anoté los pasajes acá, no los escribí para que no estemos 3 horas, pero ustedes después en su casa lo buscan, ustedes en su casa lo buscan y contrastan los pasajes. Génesis 37 habla de los sueños. Ahora, lo que se interpretó en el judaísmo, los rabinos dicen que el primer sueño de Yosef se cumplió cuando vienen los hermanos a buscar los trigo, cuando él les provee, o sea, se cumplió cuando vinieron los hermanos ante Yosef, que se postraron ante él, o sea, cuando vinieron a buscar comida. Ahora ellos dicen que el segundo sueño no se cumplió, el de las estrellas. Vieron que Abraham le dice, perdón, Jacob le dice que ¿cómo se van a postrar yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Fíjense que en esa época la madre de Yosef, Rebeca, había muerto. Entonces, ¿a qué se refería? ¿Por qué? ¿Por qué dicen ellos que no se cumplió? Ellos dicen que ese sueño no se cumplió, sino que se va a cumplir en la era mesiánica, porque las estrellas y los astros que se incluían entre Yosef representaba a alguien superior, ¿no? En este caso, al Mashiach, ¿no? O sea, interesante, bien este paralelismo. Vamos al segundo paralelismo. Dice en Génesis 37:3 que Yosef era amado por su padre. Bueno, acá tenemos en Mateo que sale una voz y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos por un lado que se anuncia al padre, Yosef venía y le anunciaba al padre lo que estaban haciendo los hermanos, que había cosas que estaban haciendo mal. Después tenemos acá en Juan, cuando, 4:48, cuando Yeshua es enviado por el padre a sus hermanos, ¿sí? A sus hermanos de sangre para estar ahí con ellos y ver lo que estaban haciendo. Entonces, otro paralelismo, Yosef antes de ser siervo, vestía túnicas de colores, la cual le sacaron. Ahí tienen la cita bíblica en Génesis 37. Y a la inversa, Yeshua, ¿qué pasó? Se despojó de su túnica, dice que se despojó de su gloria y su majestad y vino a la tierra. Yosef era pastor de oveja, Génesis 37:2, y Yeshua es el buen pastor, en Juan 4, 10, 14. Por otro lado, y fíjense los paralelismos, cómo vamos a ir cada vez más cerquita de la imagen de Yeshua. Entonces, dice en Génesis 37:4, dice que él fue aborrecido por sus hermanos, y que tenemos en Juan 15, que fue rechazado por sus hermanos, ¿sí? No solamente por sus hermanos consanguíneos, ¿no? Sino por sus hermanos contemporáneos de ahí, de su pueblo. Tenemos otro paralelismo. Yosef fue a buscar a sus hermanos en Génesis 37:10, y él fue a buscar a sus hermanos. Eso se repitió. No, no pasa nada, no hay problema. Otro punto, conspiran contra él para matarlo. ¿Se acuerdan cuando viene Yosef a sus hermanos que está viniendo? Ah, este es el hijo de los sueños, lo dicen de una forma despectiva, ¿no? Como que, mira, ese viene el de los sueños, y confabularon para matarlo. Cuando tenemos por el otro lado, cuando Yeshua fue a sus hermanos, dice, mira, si sos el hijo pero este no es el hijo del carpintero, ¿qué nos viene a decir? Fíjese el paralelismo, ¿no? O sea, como de entorno burlesco, tenía sueños de Dios y se burlaban y conspiraron para matarlo, ¿no? Eso está clarísimo en la Biblia. Me faltó el pasaje ahí, pero bueno, hay varios pasajes en los que se confabulan y se burlan de Yeshua y confabulan para matarlo. Eso está en Génesis 37:18, dice que conspiran para matarlo, y como decíamos recién, los principales sacerdotes y ancianos tomaron consejos contra Yeshua para matarlo. Cuando otro punto, cuando a José, o sea, estamos viendo Yosef, el siervo sufriente, ¿sí? Cuando Yosef le acusan con Potifar, ustedes recordarán ese episodio, se queda callado para no dañar la reputación de su amo. Bien, entonces tenemos en Marcos y en Isaías, como cordero no abrió su boca. Cuando lo acusaron a Yeshua, dice que él no abrió su boca, se mantuvo callado.
más allá de que lo acusaban falsamente. Otro paralelismo, cuando fue apresado, dice cuando José estaba en la cárcel, que se halló el favor, y lo reconocieron, el panadero y el copero reconocieron su autoridad, reconocieron que cuando les interpretó el sueño, reconocían que era de ley. Y tenemos acá en Mateo el emperador romano que dice, cuando lo traspasa con el lanza, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después, esto es otro paralelismo muy interesante, dice que Joseph estaba en la cisterna, en la cárcel, con dos transgresores, habían transgredido la ley del rey y estaban acusados, estaban presos por transgresiones que hicieron contra la ley. Y tenían dos coperos, el panadero y el copero. Joseph le interpreta el sueño y finalmente el panadero es muerto y el copero es redimido. Cuando Yeshua, en Lucas 23, está con dos malhechores, uno es redimido y el otro no es redimido. ¿Casualidad, hermano? Fíjense qué interesante. Cómo ya estaba desde el principio, había figuras. Bien, bueno, vamos a pasar al opuesto, a cuando se cumple lo del Mesías Ben David, del reino. Bien, entonces, cuando a Joseph se lo saca de la cárcel dicen que era como una mikvé que estaba vacía, lo sacan de lo profundo y lo llevan a lo alto para ser el segundo del rey. Y Yeshua cuenta a Lucas que salió de la tumba de las profundidades y fue a la diestra del Padre. ¿Sí? El segundo. Joseph no era faraón, Jesús no es Dios. Bien, entonces, Joseph salió para sentarse en el trono, Génesis 41, y se sentó con el Padre en su trono, Apocalipsis 3:21. Se lo puso sobre toda la tierra de Egipto, o sea, él le proveía pan a toda la tierra de Egipto. Y a Yeshua se le dio la potestad en el cielo y en la tierra. Otro paralelismo, Joseph fue vendido con ropas reales. Fue vestido, perdón. Joseph fue vestido de ropas reales, Génesis 41-42, y Hebreos 2:19 dice que Yeshua fue vestido y coronado de gloria. Cuando se acercan los hermanos que se postran ante Joseph, toda rodilla se dobló ante Joseph, Génesis 41-43, que dice Filipenses, que el mismo Yeshua ante él toda rodilla se doblará. Otro paralelismo interesante, ¿no, hermano? Se le dio un nuevo nombre, Génesis 41-45 dice que a Joseph se le cambió el nombre. Y a Yeshua dice que se dio un nombre por sobre todo nombre. Ahora quiero hacer una pausa acá. Cuando vinieron los hermanos de Joseph a Egipto, no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque tenía cambiadas sus vestimentas, le habían cambiado el nombre a Joseph, Safenaz Panea, interpretador de sueños. ¿No pasa lo mismo, hermano? ¿No será por eso que los hermanos judíos, como Jesús, no lo reconoce porque le cambiaron el nombre? Le cambiaron de vestidura, le pusieron vestiduras romanas, le pusieron un nombre pagano. ¿Será por eso que no lo reconocen, hermano? Para pensar, ¿no? Pero es interesante todo esto que se da. Por eso no lo reconocieron los hermanos. Le habían cambiado todo. Joseph empezó su ministerio a los 30 años, lo mismo que Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. Acá tienen las citas bíblicas, hermanos. Cada vez ven cómo cada vez es más estrecha la relación. Esto es lo que hablamos recién. Joseph se da a conocer a las naciones, lo mismo que Yeshua. Ahí tienen la cita bíblica cuando se va a conocer a las naciones. Joseph le proveyó de pan a todo el mundo, no a Egipto. Joseph abrió las compuertas para que venga todo el mundo para comer de su pan. Y Yeshua dice que es el pan de vida eterna. El que viene a él no tendrá hambre jamás. Entonces, los hermanos, cuando fueron a Egipto, no lo reconocieron, es lo que dijimos recién. Ellos lo identifican, no lo van a identificar hasta que se revele. Hay una profecía en Zacarías que dice, llorarán los que lo traspasaron. Nosotros cuando conocimos al Mesías, nos tocó hacer nuestro propio proceso de duelo, de quebrantarnos ante el Señor por todo lo que nos haya perdonado. Bueno, ya llegará el momento de los hermanos judíos cuando Él se les revele. Es interesante como cuando leemos la Biblia, por ejemplo, los de Maús, que van caminando con Jesús y no lo veían, hasta que Él se sentó, hasta que Él estuvo en la mesa. Y tenía un simbolismo sentarse en la mesa y partir el pan, porque eso lo hacía el dueño de la casa, y él no era el dueño de la casa. Cuando partió el pan, se les abrió los ojos, y ahí lo reconocieron. Entonces, a veces hay un falso concepto en el cristianismo de querer convertir judíos al cristianismo.
cuando el judío va a seguir siendo judío, solamente que va a creer en Yeshua, y a veces el que hace eso es Dios. Nosotros tenemos que sembrar la semilla, Dios se encarga de convertir, no podemos hacerlo a la fuerza. Bien, entonces, y por último, van a la casa de su padre a decirle que está vivo. ¿Se acuerdan cuando van a buscarlo a Jacob y le dicen, está vivo, José está vivo, no está muerto? ¿Y quiénes son los que piensan que está muerto Jesús? Los judíos. ¿Y cuál es lo contrario de esto? De ir a decirle al Padre que estaba vivo y decirle a todo el mundo que estaba vivo cuando Yeshua nos anuncia la gran comisión de decir que Él está vivo, que Él no está muerto. Todos pensaron que estaba muerto y no está muerto, Él vive, hermanos. Él vive, hermanos. Baruch Hashem. Bueno, vamos a terminar con este pasaje que está en Zacarías 12:10. Y llorarán y harán luto. Cuando Él se revela, hermanos, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí porque me traspasaron y llorarán como se lloran al unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por un primogénito. Hermano, no tenemos dudas de que este pasaje se refiere a Yeshua, por más que quieran revuelto a los hermanos judíos. No se trata de combatir con ellos, hermanos. Nosotros también en su momento estuvimos en ignorancia, no tenemos por qué atacar. Tenemos que dejar que Él haga la obra y en el final de los días, como dice la profecía, va a unir la casa, la vara de Isaías en dos manos, la de Efraín y la de Judá. Las dos casas van a ser una y ya no va a haber pelea y ya no va a haber religiones, ya no va a haber toda esta pelea que se generó por hace milenios, se viene generando. El único que va a lograr eso es el Mesías, hermano, cuando venga Yeshua a reinar. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Bueno, gracias por estar ahí. Shalom a todos, paz y bendiciones.